Vale, pues creo que ya Ya estamos en directo ya empezó a grabar, sí. en la página de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa del Facebook. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas, buenas noches desde España. La verdad es que es un placer volver a estar aquí con todas vosotras y vosotras, vosotros y vosotras, para celebrar esta Semana Internacional de la Justicia Restaurativa, que como os dije el lunes, para nosotras es un homenaje para todas los y las artesanas de la justicia restaurativa. Y para que un poco defender, yo creo que la función de nosotras, las que hacemos de facilitadores, y bueno, un poco la ética en las buenas prácticas de la justicia restaurativa y, por qué no, los inconvenientes, ¿no? El día de hoy, primero voy a comenzar presentando a mi compañera Marilina, que la conocí del lunes, pero no la presenté como corresponde el lunes, porque esta vez va a ser doble función, va a ser función de moderadora y también va a participar en el conversatorio. Entonces voy a proceder a comentar brevemente su currículum para que la conozcáis un poco mejor. Es licenciada en psicopedagogía, delegada, o sea, compañera delegada internacional en Argentina de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, facilitadora del programa de asistencia a víctimas Ave Fénix de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Participa en diversas actividades en el ámbito de la interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina desde la labor de los equipos interdisciplinarios en el área educativa, salud mental y jurídico-forense, promocionando y acompañando en el trabajo en redes, generando efectivos lazos de socialización y reintegración a los diferentes sectores, hacia un verdadero y eficaz sentido de pertenencia a los mismos, familia, escuela, comunidad. Trabajos continuos en colaboración en áreas de formación académica, con el objetivo de promover la formación en prácticas y saberes desde la subjetividad a lo grupal, tanto los aprendizajes y los abordajes psicológicos, inclusivos, como de la amplia perspectiva integral en los lazos sociales. Es nuestra compañera facilitadora y una experta artesana en justicia restaurativa. Os dejo con ella, que es la que va a comenzar el conversatorio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, yo voy a presentar a, a mi compañera y a mi maestra, Virginia Domingo de la Fuente, para dar inicio, y después a la Astenia Elis Ayaviri Álvarez, para dar inicio a este conversatorio. Virginia Domingo de la Fuente es doctora en Derecho Penal, ha ejercido como jueza de instrucción penal y adolescencia. Es profesora de grado de la Universidad Europea de Miguel de Cervantes y dirige trabajos finales de grado en la Universidad Internacional de Valencia. Experta en enfoque restaurativo en delitos sexuales y de violencia de género, Eastern Mennonite University de los Estados Unidos, presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, facilitadora del programa restaurativo para víctimas de delitos de violencia sexual, de género y otros delitos de odio, Ave Fénix, actualmente vigente. Coordinó y facilitó el programa Reconexión para privados de libertad de delitos graves desde 2019 al 2021. Miembro del roster de expertos de Justice Rapid Response, recientemente ha publicado el libro La función transformadora de la justicia restaurativa. Y voy a presentar a mi compañera Lastenia Elis Ayaviri Álvarez, de Bolivia. Es licenciada en Ciencias de la Educación, educadora popular, propulsora de los primeros mecanismos de justicia restaurativa en Bolivia, formadora de justicia restaurativa en violencia y resolución de conflictos en ámbitos educativos, familiares y penales. Es directora de Ejes Bolivia, delegada internacional de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Bueno, voy a dar inicio a la primera pregunta, de la cual habíamos hecho para dar inicio al conversatorio, y luego voy a ir cediendo la palabra a mis compañeras. Eh, Después de cada intervención, obviamente que tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Damos a ustedes, eso quise decir, la oportunidad para hacer preguntas. Con respecto a la primer pregunta, que es lo que veníamos hablando en nuestro conversatorio del día lunes, en honor a esta Semana Internacional, hablábamos de qué es para nosotros la justicia restaurativa.
Yo voy a responder desde mi posición. Para mí, la justicia restaurativa no solo tiene que ver con la reparación del daño, sino con aquello que produce a nivel individual, es decir, en la persona, y con las consecuencias. Si bien hablamos de una reparación, esa reparación es a nivel individual, así es como yo la visualizo, es a nivel individual y considero que debe involucrarse primero la persona y luego el entorno al cual pertenece esta persona. Abordarlo desde la individualidad solamente y desde pensar en cómo puede reparar o restaurar ese daño, creo que es improcedente porque nos quedamos solamente en la individualidad y por lo general, o sea, nosotros como seres humanos somos individuos, somos únicos y irrepetibles, pero también somos seres sociables. Entonces, desde ese lugar es como yo enfoco a la justicia restaurativa. Obviamente no tiene que ver mi profesión, o sea, no tiene que ver el rol de psicopedagoga, sino el rol que yo más que nada ejerzo en este momento, que es el de facilitadora en el programa de Fénix, lo cual para mí es un placer, y es un placer formar parte del equipo de Virginia. eh, Virginia y Laste, debo confesar, han sido mis primeras maestras. Yo voy a estar siempre agradecida a Virginia, que me ha hecho comprender que siempre fui de alguna manera restaurativa, lo cual para mí es un gran honor. Entonces, abordar la justicia restaurativa desde la individualidad y a lo grupal, y cómo esta persona se manifiesta en sus diferentes contextos. Le voy a ceder la palabra a Laste para que nos dé su visión acerca de qué es para ella la justicia restaurativa. Laste, te cedemos la palabra. Está silenciada. No, está silenciada, Laste. Ahí Perdón, estás. ahora sí me escuchan. Sí, te Qué bueno. escuchamos y te vemos. Ya, bueno. Para mí la justicia restaurativa va más allá del sistema penal y se puede aplicar en distintos contextos. Es una forma de vida que empieza desde uno mismo, continúa en la familia y en todos los entornos que uno se desarrolla. También la justicia restaurativa rompe esos paradigmas patriarcales, sean punitivos, permisivos o negativos, que constantemente nuestra sociedad va enfrentando o va arrastrando desde décadas atrás. La justicia restaurativa es complemento a una justicia actual en las normativas que se van aplicando en distintos países, pero para mejorar, para cambiar. La justicia restaurativa no viene, ¿no? Para mí, como un reemplazo a la justicia que vivimos día a día en los distintos entornos. Porque la justicia comienza, como decía, en uno mismo y lo empezamos a aplicar en la familia, en los contextos educativos, culturales, empresariales, laborales y otros, que nos ayuda a ver de otra forma la vida, la solución de los conflictos, el relacionamiento entre las personas, y creo que tiene distintas formas de aplicarlo. Ese sería mi concepto de justicia restaurativa. No es un concepto, creo, como yo lo veo, la justicia restaurativa, y cómo lo estoy aplicando. Gracias, Marilyn. Gracias por tu visión, Laste, y le cedemos entonces la palabra a Virginia. Bueno, yo creo que es la pregunta más complicada que me han hecho. Bueno, primero voy a decir que nosotros vamos a hablar de diferentes contextos, que no lo hemos dicho, tú del contexto de adolescentes en conflicto con la ley y sus familias, las de educación, bien claro lo ha dejado con su concepto, su forma de entender.
Y yo me voy a centrar más en el ámbito penitenciario de víctimas de violencia sexual. Pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Para mí la justicia restaurativa, hace unos años estuve en un curso con Bart Toes, porque creo que una nunca deja de ser experta, o sea, nunca nadie es experto en algo, siempre tienes algo que aprender. De hecho, creo que el día que no tenga nada que aprender, pues tendré que dedicarme a otra cosa. Y Barthes decía que la justicia restaurativa para ella es la respuesta de justicia más adecuada para cada persona. Y me gusta porque no se aplica solo en el ámbito penal o penitenciario, que es el que voy a hablar, se aplica en cualquier ámbito, ¿no? Porque sí que es cierto que hay gente que opina que la justicia quedaría para el ámbito penal y las prácticas restaurativas quedarían pues para el ámbito laboral, comunitario, educación. Pero yo creo que todos en nuestras relaciones con los demás aspiramos a ser justos, ¿no? Todos sabemos lo que es lo correcto y lo que no es correcto, ¿no? También es cierto que yo siempre recuerdo una definición de las Naciones Unidas, que es la respuesta evolucionada al delito, que respeta la dignidad y la equidad de la persona, construye comprensión y promueve armonía social. Pero se me van quedando cortas las definiciones, porque creo que no abarca todo el potencial. Como hablaba también Claudia el lunes, ¿no? A nivel micro y macro. Por eso yo soy una firme defensora, como decíais y como decía Lastenia, no solo de la justicia restaurativa como forma de vida, sino también como movimiento social, ¿no? Para unirnos e intentar derribar esas estructuras y esos valores que dañan, nos dañan y que perpetúan los delitos, el machismo, bueno, los feminicidios, los delitos de xenofobia, contra el medio ambiente, bueno. Pero sí que es cierto que también pienso que deberíamos empezar para construir una verdadera definición de justicia restaurativa, preguntar a las personas que vienen a nosotras y que han participado en un proceso restaurativo. ¿Qué es para ti justicia restaurativa? Porque nos vamos a sorprender y vamos a ver que cada persona nos va a decir una cosa diferente. Porque la justicia restaurativa impacta en las personas de manera distinta. Todas las personas somos diferentes y el impacto que tiene es diferente. Y últimamente pongo el mismo ejemplo que me dio un privado de libertad porque me parece que es muy metafórico, ¿no? Él dijo que para él la justicia restaurativa era como una bolsita de té. Si tú la metes en el agua y no la dejas reposar lo suficiente, no tiene sentido, no tiene sabor, no carece de nada, o sea, no tiene consistencia, pero si la dejas reposar lo suficiente, cobra todo su sentido, ¿no? Entonces yo creo que la justicia restaurativa, esa metáfora me llegó mucho al alma y desde entonces pienso, y es mi visión, ojalá algún día lo logre, hacer encuestas para saber qué opinan las personas de la calle, ¿no? Más que definiciones teóricas, que a mí incluso en la tesis me obligaron a poner una definición propia de justicia restaurativa que no la reproduciré jamás porque es muy teórica y creo que la justicia restaurativa es la justicia de la comunidad, ¿no? Es de la calle, creo más o menos. No sé si da una respuesta de justicia que es justicia restaurativa, pero sí que creo que tenemos que tener en cuenta esa flexibilidad, ¿no? Siempre sabiendo de cómo trabajar y bajo los principios de la justicia restaurativa, pero sí. Gracias, Mari. Me quedé impactada con esa respuesta tan metafórica, porque en realidad significa, si no lo dejas reposar, es decir, si no lo analizás, si no te empapás un poquito, es como que no es acción-reacción, o sea, no es una respuesta así como así, ¿no? Em, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más podríamos destacar de la justicia restaurativa desde el área específica donde uno trabaja o ha trabajado? En mi caso, yo he trabajado en diferentes ámbitos, pero siempre en una etapa del desarrollo psicoevolutivo que tiene que ver con la adolescencia porque, bueno, por mi trabajo en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, me he dedicado al área penal, a los menores en conflicto con la ley, infractores para otros países, según las leyes. Quiero dejar en claro que no es ir en contra de la justicia tradicional, sino que la justicia restaurativa tiene un abordaje que es complemento de la justicia tradicional. Nosotros trabajamos cosas y vemos indicadores que a veces la justicia tradicional por ley no tiene tiempo, no tiene espacio
y no entra dentro de los procesos. Dentro de los procesos penales en los adolescentes, no, la ley es como que deja algunas cosas de lado, sobre todo esos cambios que se dan en la adolescencia y que con la ayuda de la justicia restaurativa podemos lograr eh, reencauzar, podemos lograr una visión más autocrítica y más reflexiva. Eh, es decir, manejamos un paradigma que es diferente, porque la justicia tradicional tiene el paradigma de la ley, que es lo que corresponde y está bien. Siempre tiene que haber un marco legal de por medio. Lo tenemos en la de adultos y en la de todos. Y todos los países la tienen. Pero el paradigma del que yo hablo es el paradigma holístico integrador. Es un paradigma que tiene que ver con todas las aristas, es decir, cubrir lo individual y lo grupal. Y mi pregunta siempre era a los adolescentes, ¿por qué te parece que llegamos hasta acá? Entonces, al hacer ese tipo de preguntas que sin ser tan direccionada al delito, iba más direccionada a su modo de actuar, al haberse producido algo que era inesperado y de lo cual a veces toman conciencia y a veces no. Entonces, esta es una forma de abordaje que no siempre es la misma con todas las personas. Es una forma que es dinámica, es una forma que tiene objetivos. Fijarnos objetivos como facilitadores y como personas de justicia restaurativa realmente es que los chicos vayan evolucionando a corto y mediano plazo. Es decir, hoy venimos porque estamos así, pero ¿qué puede pasar dentro de un tiempo? ¿Qué pensás vos o qué te gustaría que suceda? Son formas de fomentar la reintegración social y de compartir las normas sociales como todas las personas, porque ellos, si bien cometen errores o delitos, como quieran llamarlo, para la justicia tradicional sería un delito, eh, si bien lo hacen, también están dentro de una sociedad que de alguna manera los ha marginado o ha tenido alguna cuestión negativa hacia ellos. Entonces, cada uno tiene su historia en particular. A eso voy con la manera de abordar. Abordarlo desde una perspectiva que tiene que ver con lo personal y después cómo lo podemos reintegrar a la sociedad con este paradigma que abarca un montón de aristas. Eh, Eso para mí es lo que yo más puedo destacar del trabajo que hice durante mucho tiempo y que sigo haciendo ahora desde el programa de Fénix junto a Virginia, Alaste y a nuestra compañera Ichiber. Y le voy a ceder la palabra a Lastenia para, para que responda a, a esta opinión, a esta pregunta. Gracias, Marina. A ver, lo que yo más puedo destacar en el ámbito educativo, he trabajado en el sistema penal, en los primeros mecanismos de justicia restaurativa, de acuerdo a la ley que tenemos en Bolivia, y la experiencia es distinta en el ámbito educativo. Entonces, lo que yo más puedo rescatar es esta, eh, enfrentar los problemas, primero en los espacios educativos, donde interviene la familia, los docentes y los estudiantes. Mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales desde estas prácticas restaurativas como la escucha, las declaraciones afectivas y hacer prácticas restaurativas formales como círculos restaurativos, reuniones restaurativas en la resolución de conflictos en faltas leves y faltas graves. Específicamente en esos dos que están dentro de los reglamentos internos de los colegios acá en Bolivia, ya que muchos profesores acá hacen comisiones
y quienes tienen que resolver los conflictos es la comisión disciplinaria. Y quienes tienen que buscar la convivencia pacífica, armónica, que también está dentro de la ley Avelino Siñana en Bolivia, está por la Comisión de Familia y Convivencia Pacífica, como lo determinan o como lo van trabajando los profesores en los colegios. Entonces, Ale, lo que más destaco de esta justicia restaurativa en este ámbito escolar, educativo, es que las personas tienen la capacidad de solucionar los conflictos desde sus propias vivencias, desde la oportunidad que se les da de escuchar, desde el respeto, atender a sus necesidades, no solo de las personas afectadas, sino de quienes ocasionan daños o ocasionan algún problema en estos contextos. Creo que la justicia restaurativa en el ámbito educativo, escolar, es preventivo. Porque hay muchos estudiantes, cuando no son escuchados en sus necesidades, ¿dónde van? Van a buscar consejos de otros adultos o en las redes sociales. Y nosotros, al trabajar estos temas de prácticas restaurativas en jornadas educativas de estudio enfoque restaurativo, donde un equipo de facilitadores trabaja con las familias, el otro equipo trabaja con los estudiantes y otro equipo trabaja con los docentes paralelamente, podemos generar cambios, se generan impactos. Personalmente, junto a mi equipo, hemos recibido reconocimientos, no hablo de reconocimientos y certificados, sino de palabras de agradecimiento, tanto de docentes, familias y estudiantes, porque les ayuda a ver otra forma de poder convivir con el otro, sin caer en este estilo o estos modelos, enfoques, como lo quieran llamar, que son muchas veces punitivos, pero también son permisivos. Reflexionar en estos contextos educativos para ser mejores es lo que yo más puedo rescatar de la justicia restaurativa en contextos educativos y escolares. Gracias, Mari. Gracias, Laste. Y bueno, es el turno de tuyo, Virginia. No, hola, bueno, la verdad es que lo voy a dividir trabajar en contextos de personas privadas de libertad. Para mí, lo que más destacaría es que tenemos que quitarnos nuestros propios prejuicios. ¿A qué me refiero? Claro, vas a trabajar con privados de libertad, personas que han cometido delitos muy graves. Somos seres humanos, no somos Superwoman ni Superman, entonces tenemos nuestros propios prejuicios. Entonces, tienes que ver a las personas por lo que son, seres humanos, no por el delito que has cometido. Entonces, con el primer grupo que tuvimos dentro de la cárcel, lo que hicimos es que no sabíamos qué delito había cometido. Teníamos una idea de las personas que estaban, por qué delitos estaban, pero no lo sabíamos. Y eso les sorprendió porque en la primera ronda del primer círculo les dijimos, mi compañera, yo entraba con una... me acuerdo mucho porque la compañera que tuve en el programa era Andrea, que fue alumna mía, y su padre me dijo, pero ¿no vais a trabajar con personas que han cometido asesinatos? Y yo decía, no, violaciones, no, no. Y yo decía, Andrea, no se lo cuentes a tu padre que va a pensar que te meto no sé dónde. Pues en el primer círculo, cuando nos presentamos, que es lo poderoso de los círculos, yo destacaría que en programas individuales que se trabaja solo con víctimas o con ofensores, lo poderoso que es los círculos, ¿no? El compartir estas historias y que tú, como facilitadora, seas una más del círculo, les ayuda a las personas que están privadas de libertad a humanizarse, ¿no? Entonces yo me presenté, se presentó mi compañera y automáticamente empezaron a hablar. Hola, soy no sé quién y yo estoy aquí porque me he matado a un hombre y le he tirado a un pozo. Bueno, empezaron así a hablar yo. Claro, tuve que parar el círculo, que no se hace porque tienes que seguir y decir, os hemos preguntado que quiénes sois y el delito creo que nos define. Esa primera afirmación creo que fue el momento en el que ellos empezaron
a interesarse más por la justicia restaurativa, porque seamos realistas. Lo que más destacaría es que es difícil llegar a unas personas que muchas veces han estado 15 años o más en la cárcel y venderles el mundo bonito de la justicia restaurativa, ¿no? Para ellos y ellas sí que es utópico. Hablo de ellos porque trabajé con hombres. Para ellos sí que es utópico. Entonces tú te tienes que ganar la confianza. Por eso esas instituciones como en España, políticos que piensan que vamos a hacer un taller de 8 semanas y ya está. Necesitamos un mes para ganarnos la confianza, ¿no? Entonces, este ganarte la confianza poco a poco es lo que más destacaría y cómo los círculos favorecen este ganarte la confianza, ¿no? Porque he de reconoceros, os voy a confesar, que hicimos una sesión informativa, pero fue terrible. No se me da muy bien explicar justicia restaurativa a los destinatarios. Yo estaba muy nerviosa y ellos, aunque es voluntario, si el director de la cárcel les dice asistir a este programa, pues un poco se ven un poco obligados, ¿no? Hasta tal punto que uno de ellos, que luego hablaré de su experiencia y voy a intentar compartir una poesía que hizo, me dijo en concreto a mí, no te he entendido nada, pero como me has caído muy simpática, voy a venir hasta que me aburra. Bueno, pues esa fue la forma de enganchar. No, no dejó, ¿eh? No, incluso acabó el programa, incluso hizo una reparación del daño en que se encontró con su víctima, pero bueno. Yo destacaría eso, quitarnos los prejuicios. Y cuando supieron que no sabíamos el delito que habían cometido, se extrañaron, ¿no? Porque piensan que tú tienes esa curiosidad morbosa. La justicia restaurativa, sí, tú eres el guardián de las historias de ellos y de ellas, pero no eres morboso y no te interesan los detalles, ¿no? Y con víctimas pasa casi lo mismo, pero todo lo contrario. Con víctimas de violencia sexual me tuve que quitar estos estereotipos que tenemos, que nos han inculcado desde que estudiamos derecho, de pobres víctimas, seres incapaces, no saben lo que quieren, necesitan protección. Cuidado, no hagas una pregunta que la pueda revictimizar, ¿no? De hecho, mis compañeras, Marilina Elaste y Aichiver, que no puede estar presente, saben que yo diseñé el programa, pero me tuvieron que ayudar a ponerlo en marcha porque yo al principio tenía mucho miedo de, ¿y si hago una pregunta y causo daño? Entonces yo lo que he aprendido, y para mí es lo que más destacaría, es que las víctimas lo que quieren es eh, humanidad y cercanía, espacios seguros. Y si tú proporcionas estos espacios seguros, se van a sentir cómodas. Y si tú haces una pregunta que igual no es la correcta, que ya nos ha pasado, como cuando preguntamos cómo te hubiera gustado que te repararan el daño y contestó una persona, es imposible porque nunca me han reparado, no sé cómo me hubiera gustado que me repararan el daño, ¿no? Pues ya está, automáticamente cambias la pregunta. Lo siento, quizá no ha sido la pregunta más correcta. Vamos a cambiarla. Tranquilidad, cercanía, ¿no? Yo creo que eso es lo que más destacaría y estoy hablando casi de los retos, pero yo creo que es lo que más destacaría de los dos ámbitos que he trabajado últimamente. Gracias, Marilina. Gracias, Virginia. Em, Justamente la próxima pregunta es, ¿cuáles son los retos y desafíos em, a los para que la justicia restaurativa sea una realidad en el área de la cual estamos hablando cada una? En mi caso, eh, el reto y el desafío más intenso, y lo digo así porque se movieron muchas cuestiones al ser parte de los círculos, fue el rol del facilitador. Al ser parte de los círculos, el, el meterme, o sea, dentro de las historias y, y no solo de las historias, no saber nada de las personas y comenzar a conocerlas y que las personas también comiencen a conocerme a mí y a mis compañeras, es realmente un reto. Con cada grupo del programa de Fénix es un reto, que es donde yo he tenido las mejores experiencias y los mejores resultados como facilitadora dentro de lo que es la justicia restaurativa y dentro de lo que es un círculo propiamente dicho, tal como lo plantea Kai Pranis y sus autores, y Barry Stewart, que son los creadores de los círculos. Porque no hablemos de círculos, hoy por hoy le llaman círculo a cualquier cosa, aprender en círculo, transformar en círculo, todo es en círculo y todo es restaurativo, es lo que decía Claudia Villavicencio ayer, la cocina restaurativa. Y nos da un poco de risa porque en realidad
es mucho más serio de lo que la gente plantea y de la palabra restaurativa que está de moda. En realidad para mí es un reto sumamente importante y sumamente desafiante. ¿Por qué? Porque eh, hemos conocido a las personas en un momento que después, a lo largo del círculo, se fue transformando. Un círculo tiene diferentes encuentros. Se fue transformando en algo que fue sumamente productivo y sumamente positivo, y del cual surgieron muchos aprendizajes y muchos proyectos. Hay gente que ha construido proyectos realmente excelentes, hay gente que participó y que ha estado con nosotros en ese reto y hoy por hoy está haciendo programas sociales, está llevando a cabo cuestiones que tienen que ver con acciones muy importantes de ayudar a ciertos sectores de la comunidad. Otras personas han escrito artículos sumamente valiosos, se han convertido en poetas, en escritores, en activistas, eh, y han pasado de ser víctimas a ser supervivientes. Y en realidad ese es el mayor de los retos, que la persona no se queda con lo que vino, sino que evoluciona. Nunca te vas a olvidar de lo que te pasó, eso te lo dicen siempre, eso, pero tampoco vivimos pendientes de esa situación, sino que tenemos un proyecto que se ha construido y es mucho más importante de concretar eso que seguir viviendo de lo que se ha padecido. Yo hablo eh, desde el programa de Fénix, que para mí fue un reto muchísimo, pero muchísimo más desafiante que todo lo que he trabajado con los adolescentes y con las familias y con las víctimas de violencia. En realidad, para mí, ese es el mayor de los retos y lo seguimos trabajando al día de hoy. Ya tenemos un grupo que ha iniciado y que bueno, es todo un desafío. Y cada grupo es diferente, cada círculo es diferente y nos lleva a plantearnos cuestiones diferentes. Y no podemos decir que un círculo es de tal o cual manera. Si bien hay un libro escrito, pero no significa que sea una receta. No existen las recetas, para nada. Y le voy a ceder la palabra a Alaste para que nos cuente cuál es para ella el mayor de los retos y desafíos. Gracias, Mari. Los retos van desde lo macro y lo micro. Creo que a nivel micro, en el contexto educativo, es bien importante que los profesionales puedan desarrollar o fortalecer, yo digo, sus prácticas que tienen para solucionar conflictos. Conocer más la, las prácticas restaurativas. Y mira, hemos tenido buenas experiencias que ya más adelante, me estoy adelantando. Creo que los profesionales que trabajan en las unidades educativas, lo decimos acá, y los profesionales que conforman estas comisiones disciplinarias, ¿no? Bien rígido ya se nota, bien impunitivo, porque hay disciplina y a todo el mundo piensa que es castigo, pero así también se denota desde las acciones que toman estas comisiones. Entonces tienen que conocer, entender y saber hacer una buena aplicación de estas prácticas restaurativas en la resolución de conflictos de faltas leves y faltas graves. Para eso se necesita capacitación, tiempo y también es costo. Y muchas veces los profesionales de estas áreas educativas se enfocan más en los contenidos, avance de contenidos. Y pocas veces
pueden solucionar los conflictos o minimizan el problema y el conflicto y posteriormente esto se agrava y puede llegar justo a generar con más violencia, vamos a decir, ¿no? Mayor violencia sin tener estas habilidades y capacidades. El reto empieza también trabajar con las familias, pero no desde estos términos de escuela de padres y madres. Nosotros lo hemos denominado familias restaurativas, donde podemos mejorar la relación con los hijos, también los hijos con los padres, desde saber solucionar los conflictos familiares y poder ser mejores como hijos, como personas, tanto en la familia o en los contextos escolares. En lo macro, escuché a un ministro, no una autoridad, hace tiempo, el ministro de Justicia, hablar de justicia restaurativa y decía que solamente se aplica en delitos menores. Me quise colgar ahí, ¿no? Con mi cabello y decía, no es posible que una autoridad pueda tener esa mirada. Entonces, la capacitación, formación a las autoridades, porque a veces el pensar que son autoridades es como que no, ellos ya están con una formación, wow, ¿no? Del 100% y no debería llegar a ellos, sino a los operadores. Pero creo que es importante que las autoridades conozcan, se formen, busquen. Sabemos que sus tiempos son limitados por todos los roles que tienen, pero si quieres hablar de un tema como es la justicia restaurativa, tienes que buscar información, ¿no? Porque la población, la sociedad los escucha. Y generar esto también en el Ministerio de Educación, pero que no se haga como moda, porque lamentablemente en muchos países, también en Bolivia, pues están viendo a la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas como una moda, ¿no? Y que solamente se centran en ciertos facilitadores que son los pseudo expertos, voy a decir, porque no, el título no te va a hacer experto. Y es lo que Virginia decía, hacer un proceso restaurativo no implica de la noche a la mañana, es preparación. A veces de mucho tiempo en delitos o en conflictos muy graves, es mucho tiempo. En un espacio educativo, nosotros podemos tomar más de 2 meses, incluso, de acuerdo al problema, a la falta. Y cómo en el sistema penal pueden pedir nuestras autoridades o pueden desarrollar encuentros, procesos restaurativos de 10, 15, 5. Yo desde la experiencia, un proceso restaurativo muchas veces con problemas leves en contextos educativos se toma más de 1 mes, que implica trabajar el reconocimiento del daño, trabajar con las víctimas, trabajar con los afectados, trabajar con otros actores que están involucrados en este problema, en este conflicto. Entonces, no es fácil aplicar la justicia restaurativa. Y el reto también va en uno mismo. Cada día creo que ese es el reto que la vamos enfrentando y nosotros como facilitadores. Yo siempre digo en los talleres que doy, la justicia restaurativa es igual que la droga, porque a veces decaes en tus miradas punitivas, permisivas y negligentes y de repente recuerdas que eres, no, yo soy facilitadora de la justicia restaurativa y estoy actuando punitivamente. Y no es malo decaer. Creo que también reconocer uno mismo
que no somos por ser facilitadoras o por tener este compromiso con la justicia restaurativa, ya nosotros hemos cambiado y somos, wow, la que no tenemos ningún defecto. Mentira, ¿no? Tal vez podemos recaer muchas veces, pero ¿dónde está el reto? En siempre mejorar, en siempre buscar ser mejores, ser mejor que ayer. Entonces yo lo veo desde esa mirada, estos retos que tenemos que ir. Cada uno de nosotros comenzamos, cuando me preguntaban en una entrevista, el lunes que tuve un evento como el rol del profesional de psicología, desde la justicia restaurativa. Cuando uno cambia, igual me decía, ¿cuál es el reto? Y creo que el reto está en uno mismo, en el cambio de uno mismo. Eso sería, Mari. Gracias. Gracias, Laste. Bueno, le cedemos la palabra a Virginia. Wow, retos. Bueno, voy a enlazar con alguna cosa que habéis dicho, no voy a repetir, intentarlo repetir. Para mí el principal reto es que se deje de politizar la justicia restaurativa, al menos en mi país está pasando, ¿no? De repente los políticos han dicho, uy, pues si venden los finales felices, hubo un encuentro y fueron felices, y solo les falta decir y comieron perdices. Entonces que se deje de politizar, porque efectivamente hay procesos restaurativos que acaban con un encuentro y que es sanador, pero tampoco se puede vender, hacer pedagogía restaurativa, que esto es el objetivo, porque estamos poniendo el prototipo de la víctima buena que perdona como el ideal. ¿Y qué pasa si una víctima no quiere perdonar? También tiene derecho a acceder a la justicia restaurativa, ¿no? Entonces yo veo que al menos en mi país se están queriendo apropiar de la justicia restaurativa. ¿Y esto a qué nos lleva? Al menos en mi país. Pues que ellos deciden que cuentan con determinadas personas que no tienen formación, pero como son amigos de ellos, pues vamos a hacer justicia restaurativa con estas personas. Y estas personas lo que hacen es pseudoprácticas, porque no son justicia restaurativa, y al final, ¿por qué me importa a mí? Porque al final nos quieren obligar a hacer estas pseudoprácticas porque lo dicen los políticos, no sé si explico. Es como una rueda de defectos que se van acumulando y al final acabas tú diciendo, bueno, pero ¿por qué voy a tener que hacer yo esto que no es justicia restaurativa, ¿no? Entonces, para mí lo ideal sería que los políticos dejaran de intentar llevarse la justicia restaurativa a su terreno. Eso es lo primero, ¿no? Porque además no la suelen entender. Si los políticos, los legisladores entendieran que es justicia restaurativa, no la confundirían con mediación. Y aquí es el siguiente reto. Lo dijo Claudia, pero lo tengo que volver a decir. Cuando a mí me están hablando de justicia restaurativa y mediación, me están poniendo en un aprieto porque entonces me van a decir, no vas a poder trabajar con víctimas de violencia sexual y violencia de género porque está prohibido por ley. Señores, lo que prohíbe por ley en mi país claramente dice queda vedada la conciliación y la mediación, no la justicia restaurativa. Entonces veréis que toda esta confusión viene de personas que se han subido al carro a última hora, lo han contado con los artesanos y quieren vender su prototipo ideal de justicia restaurativa. Entonces, claro, nos lo ponen muy difícil por eso, ¿no? Por esas limitaciones. Otro desafío, que se deje de entender que toda la justicia restaurativa se reduce a un encuentro conjunto. Obvio que para mí como facilitadora, cuando hay un encuentro conjunto es muy bonito, es muy sanador y muy enriquecedor a nivel incluso personal, ¿no? Pero no vivimos en un mundo perfecto, a veces no es posible. De hecho, a veces lo más recomendable es no hacer este encuentro conjunto. Lo digo porque ahora se venden películas, se venden libros, se vende lo bonito del encuentro conjunto. Ojalá siempre hubiera esa posibilidad, pero a veces no la hay incluso porque la persona que te dañó no está identificada o porque está imposibilitada de asumir la responsabilidad. Entonces también se puede trabajar programas individuales o incluso al contrario, tú quieres asumir tu responsabilidad pero tu víctima no está preparada para encontrarse contigo. Entonces, esa misión cerrada de que toda la justicia restaurativa es el encuentro es un desafío que hay que superar. Y porque además yo pienso que muchas personas piensan que ese encuentro conjunto es por ciencia, de repente así, ¡hala! Les lanzamos a un encuentro conjunto y listo. Hay mucha preparación. La justicia restaurativa no es mágica. He leído por ahí a alguien que habla de la magia de la mediación, pues no. La justicia restaurativa cuesta trabajo, no es fácil. Trabajamos con sentimientos de las personas, con seres humanos que están impactados por un trauma. Y no solo la víctima, muchas veces
las personas ofensoras también han pasado por muchos traumas que les ha llevado a ser, ofensores. No estoy justificando, pero sí que estoy dando la visión completa de lo que pasa. Entonces, todas esas ideas preconcebidas de justicia restaurativa, muchas veces me dicen, tú eres muy reivindicativa. Revolución restaurativa es mi hashtag. Soy reivindicativa porque lo que no quiero que esas malas prácticas me limiten y me coarten mi posibilidad de trabajar procesos restaurativos y que además dan resultados. Eso ya me ha pasado cuando trabajas en el sistema, ese es el problema. Nosotros teníamos un programa que funcionaba dentro del centro penitenciario de Burgos, incluso teníamos un proyecto de centro penitenciario restaurativo, pero llegó un político y dijo, es que eso es muy largo. Ahí vamos a estar perdiendo el tiempo pasándonos un objeto unos a otros. Y si lo cambiáis por 8 sesiones de talleres. Y esto es lo que pasó, que se cambió. Y como por ética nosotras no quisimos hacer algo que no es restaurativo, sino es transmitir conocimientos, pues se canceló el programa. Entonces nos obligamos a buscar otras fórmulas que, como con Ave Fénix, que trabajamos directamente con la sociedad civil, que al final es la que mejor entiende la justicia restaurativa y la que es la destinataria real, ¿no? Para mí esos serían los desafíos, que no se confunda con mediación, por Dios, porque que no se piense que las víctimas son seres incapaces, las víctimas de violencia sexual y de género. Si la justicia restaurativa trata de empoderar, vamos a preguntarlas. Hace muchos años estaba en un foro rodeada de catedráticos, súper expertos en todo, benditos ellos y ellas, porque yo todavía no soy experta en justicia restaurativa y ellos son expertos en todo. Lo que dijo el lunes Claudia de la cocina restaurativa tiene mucho que ver con lo que yo digo. Digo, yo que veo mucho MasterChef, pues ya soy experta en cocinar, pues pasa igual, ¿no? Y clamaban al cielo porque yo dije que la justicia restaurativa se debe permitir en cualquier delito con independencia de su gravedad. Luego, el facilitador debidamente formado será el que valorará si es posible. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Tú participarías en un proceso restaurativo si hubiese sido una víctima de violencia sexual? Y les dije la verdad, les dije, mira, no lo sé. Y lo digo, ¿eh? Como dice el Aste, soy restaurativa, pero no podría asegurar al 100% que si he sufrido un delito, usaría la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque tendría que estar en ese lugar. Es muy fácil para mí decirlo porque no he sido víctima, toco madera, de momento, de un delito grave en especial, ¿no? Pero yo sí que les dije, pero a mí, como víctima de un delito grave, me gustaría que el sistema no decidiera por mí, me diera todas las posibilidades para que yo pudiera elegir. Y se trata un poco de eso, ¿no? Quitaros estas ideas de que la justicia restaurativa revictimiza. Nosotros tenemos una directiva que es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea, que parecía muy buena, pero no. Promovió la justicia restaurativa, pero con tantas precauciones que dije, no, si al final es que no creen. Si es buena siempre que no me revictimice. Eso es igual que si te va a operar un médico. Si te opera un médico que tiene la carrera, pues lo más probable es que salga bien. Pues igual pasa en justicia restaurativa. Si te va a facilitar tu proceso restaurativo una persona que tiene formación, lo más probable es que salga bien. Y yo pongo ese ejemplo, diréis, pues, ¿qué diferencia? Pues el médico cura la salud física de las personas en general y nosotros intentamos que las personas empiecen ese camino a la sanación, realizamos ese acompañamiento, ¿no? Entonces, para mí esos serían los retos principales y el esencial que se deje de politizar y de confundir. Y por cierto, con esto acabo, que es que lo de los desafíos es que justo me llega al alma. No todo es justicia restaurativa y no significa que sea malo. Al contrario, todas estas actividades que no son justicia restaurativa lo que hacen es que un programa restaurativo pueda llegar a ser transformador. Por ejemplo, yo estaba en Colombia, en Medellín, justo hace un año, y me hablaban, un señor me decía, pues yo tengo algo de justicia restaurativa, tenemos unos programas para las personas que salen de prisión que puedan encontrar trabajo. Y yo le expliqué muy amablemente, no es justicia restaurativa, es una actividad pedagógica. Pero ¿qué pasa? Si a esa actividad tuya pedagógica, educativa, de orientación laboral, le unes un programa restaurativo, lo que vamos a conseguir es una justicia transformadora, porque no solo la persona ha sufrido el daño, sino que les estamos dando las herramientas para que, si empiezan para que no vuelvan a delinquir, para que no vuelvan al punto inicial donde no tienen los recursos, no tienen las posibilidades y se ven abocados a delinquir, ¿no? Entonces, bueno, no porque todo sea restaurativo es bueno. No todo lo que llaman justicia restaurativa es bueno, ni no todo lo que no es restaurativo es malo. ¿Vale?
Me he emocionado, es que lo de los desafíos Gracias, Virginia. Bueno, la última de las preguntas eh, es si podríamos compartir algún caso que nos haya movido y nos haya demostrado efectivamente que la justicia restaurativa funciona. Bueno, yo desde el ámbito penal juvenil quería compartir algo que tiene que ver con la construcción de aprendizajes y que tiene que ver con esto que acaba de decir Virginia, de que no interviene un solo sector de la sociedad. A mí, junto a una compañera, habíamos ideado un programa muy breve en el equipo donde trabajé, eh, muy breve con respecto a justamente a la justicia restaurativa en relación, es decir, aplicarla a aquellas medidas de competencia penal que se dan antes del juicio. Eh, Según la ley en Argentina, cuando los chicos cumplen 18 años, en los delitos graves, gravísimos, termina la etapa proteccional y se inicia la etapa del juicio. Eh, Existen algunas medidas que están contempladas en el Código Penal Juvenil que requieren de un plazo de 6 meses eh, y también se puede extender. Todo depende del juez que tenga a cargo el caso y del que te pida que lo lleves a cabo, que lleves a cabo esa medida que en mi caso, bueno, se llamó, el chico no estaba privado de libertad, pero podía quedar privado de libertad porque el delito era grave, era un homicidio, donde nosotras a través del proceso descubrimos que había una serie de inconvenientes con respecto al contexto no solo familiar, sino al contexto en el cual se produce el hecho. Empezamos a trabajar en red, no solas, sino en red. Por supuesto, siempre hay un juez que te permite trabajar de esa manera y que te dice si tenés todas las posibilidades para poder llegar a hacerlo. Entonces, hablamos de la inclusión de este adolescente que ya tenía más de 18 años. Ya llevábamos sobrepasó los 18 porque llevábamos muchos años de trabajar con él. Lo incluimos en una institución educativa. Por ejemplo, la mayoría de los chicos que tienen inconvenientes con la ley penal eh, no culminan la educación. Entonces, lo incluimos en una escuela donde realmente no fuera señalado, sino que fuera incluido y que pudiera llegar a terminar el ciclo secundario. También fue una idea eh, que iniciara un proceso terapéutico porque vimos que lo necesitaba. Había cuestiones de adicción, había cuestiones de consumo problemático, entonces eso había como fracturado una familia que tempranamente ellos inician, entonces también eso ayudó para ir recomponiendo toda una serie de piezas de un rompecabezas. Cuando llega el momento de la audiencia, eh, donde se iba a leer la sentencia, eh, nos dicen que estaba la familia de la persona, que era familia de él, era toda una misma familia, nada más que en esa familia había una persona que era sumamente conflictiva, que tenía abierta un montón de causas, y que bueno, en esa pelea es la persona que pierde la vida. Entonces, él por defender comete el delito. Por defender a alguien de su propia familia comete el delito. Es lo que solemos llamar homicidio, digamos, era agravado por el vínculo, tenía todos los aditamentos que se puedan imaginar. Nos pide estar la tía de este chico
Y cuando finaliza la audiencia, ella pide hablar con él y dirigirse a él delante de nosotras, delante de la juez. Estaba la juez, la asesora, el defensor, o sea, ustedes se imaginan que es un contexto bastante numeroso. Y ella le dice que lo perdonaba, porque ella entendía la etapa por la cual él estaba pasando y lo que había sucedido. Ella comprendía el hecho en sí. Obviamente fue muy emotivo, fue la lectura de esa sentencia, de ese dictamen de la juez, fue realmente conmovedor, porque la juez ya había concluido que este chico había estado privado de la libertad, en tratamiento, en, en diferentes rehabilitaciones. Tenía una familia formada por él. Había culminado sus estudios secundarios, es decir, había cumplido tantos requisitos que había cambiado completamente el escenario. Si bien yo no sé si esto fue en honor a la justicia restaurativa, pero creo que todos aportamos un granito de arena para que exista algo que jamás trabajamos, porque jamás me lo planteó al pedido de perdón. Jamás. El chico no mostraba muchísimo arrepentimiento, porque si bien la otra parte era una persona mayor, problemática, con todo un historial de delitos a su vez, eh, porque ellos no de familias, vienen de familias que son problemáticas. Entonces, no así la suya propia, ¿no? Pero eso que existió al final no fue previsto por el equipo, ni por nosotras como equipo, ni tampoco por la juez. Se dio espontáneamente. Y fue un caso que después fue publicado en una revista, fue un dictamen publicado en una revista en Argentina que se llama Pensamiento Penal. Eh, bueno, nosotras recibimos halagos y felicitaciones por nuestro trabajo, pero en realidad el protagonista fue el chico. El protagonista fue el adolescente, que ya era mayor y que ya realmente había construido a través de una serie de etapas todo un aprendizaje y tenía en sí un proyecto de vida. También había personas mayores que habían comprendido la situación y habían podido prever que esto era factible de que sucediera, ¿no? Eh, Ese fue un ejemplo para mí paradigmático. Eh, no fue de los más, eh, digamos, tal vez redundantes en el sentido porque era cuando uno trabaja en la parte de adolescencia y la cuestión de los robos, los homicidios y demás, son hasta como muy comunes. Eh, Todos están por tal cosa, todos están por tal otra, porque así los tipifican, cosa que va en contra de los principios de la justicia restaurativa, porque cada uno tiene un contexto y tiene una historia. No, yo decía, hay que entender de una buena vez que no vienen de situaciones que son lindas o comunes, vienen de situaciones complejas. Entonces, bueno, es algo que a mí me marcó mucho. Que me felicitaran o no, no me importó. A mí me importó que lo haya pedido un juez, una jueza fue, una jueza, a la cual yo siempre le estuve muy agradecida por habernos dado la oportunidad. Y, y bueno, eso es un poco el caso que a mí más me resonó y más me marcó en mi carrera, así que quería compartirlo. Y le voy a ceder la palabra a Alaste para que nos dé a conocer cuál fue para ella alguno de los desafíos, casos que la haya marcado más.
Gracias, Mari. Bueno, tuve la oportunidad de participar de varios procesos restaurativos favorables. Creo que por eso me enamoro más cada día de la justicia restaurativa, porque sé los beneficios y resultados que tiene. Voy a compartir uno que entre tanto estaba pensando en un contexto educativo. La problemática fue que lo querían expulsar al docente de música, al profesor de música. Nos convocan para hacer un proceso restaurativo. Y lo primero que me encuentro es con las personas afectadas, ¿no? Porque era la reunión con los papás, porque el problema era que el profesor les había gritado a los niños que tenían entre edad de 8 y 9 años, porque no hicieron tarea. Y los papás tenían un estigma y etiqueta sobre este profesor, que por ser músico es uno que tiene rastas, que tiene tatuajes, que es mala influencia y no debería ser profesor para sus hijos que pedían su cambio. Entonces, una mirada, ¿no?, extremadamente punitiva hacia el profesor. Posteriormente, conocemos al profesor. Cuando conocemos al profesor, yo me imaginé, ¿no?, con todas las características que me dieron del profesor, yo me imaginé un profesor así, terrorista, como ese aspecto terrorista, ¿no?, barbudo, con sus rastas. Cuando ingresa el profesor era un joven, 25, 26 años, formalito, y yo buscando, ¿por qué dijeron con rastas? Claro, tenía un cabello normal, cortado, pero tenía unas 2 o 3 rastas así pequeñitas. Mira, cómo era la mirada de los papás y estigmatizadora de este profesor, ¿no?, el hecho de ser músico. Trabajamos con los niños de 8 y 9 años para preguntar y saber más qué es lo que ha pasado. Los niños, con las preguntas que hemos preparado, han dado mejores soluciones que los adultos. Y en ningún momento los niños querían que el profesor se vaya. Ellos mismos han reconocido que en algún momento se portan mal, que en algún momento no han presentado las tareas, y que sí, el profesor les ha llamado la atención, les ha exhortado porque no hacen sus labores escolares. Ellos dieron soluciones, porque con ellos trabajamos solo círculo. Dieron soluciones de que el profesor baje su tono de voz, que los escuche, y que ellos también daban expresiones de cambiar de actitud, de ser más responsables, de llegar a la hora. Paralelamente hicimos un encuentro restaurativo entre el profesor, los padres de familia que estaban muy molestos de los 4 estudiantes, a quienes ya les hicimos obviamente toda una entrevista preparatoria. Participó la directora, participó la representante de la comisión disciplinaria. Y había un papá súper problemático, que cuando nosotros le invitamos a participar del proceso, él estaba de que si lo veo, lo golpeo. Si lo veo, lo voy a insultar. Entonces, en toda esa preparación con el papá le dijimos que este es un espacio voluntario, de respeto, de escucha, y que nosotros vamos a intervenir y no vamos a permitir que ingresen con otros objetivos de agredir.
Y si él desea participar, está bienvenido. Entonces, al explicarle todo el proceso, el papá aceptó. Los otros papás no tuvieron mucho problema, más bien dije, queremos escuchar cuál es, por qué el profesor los trata así a nuestros hijos. En el proceso restaurativo que hicimos con todos los actores involucrados, el profesor habla, da su expresión de acuerdo a lo que ha vivido con los niños. Y que en ningún momento él también los había maltratado o golpeado como se estaba manejando, sino que sí les ha llamado la atención y que no era de la forma correcta y adecuada. Y no estaba muy lejos de lo que los niños dijeron, no estaban. Posteriormente intervinieron los otros actores, explicando, hablando cómo se sentían, ¿no? Esas emociones de que su hijo le ha contado que ha sido maltratado verbalmente, que no quería ir supuestamente ya a estudiar porque, hasta que el profesor se vaya. Entonces los papás han podido expresar. Y en este momento, este papá que tenía un carácter explosivo, sí se enojó, se molestó y quiso distorsionar el proceso restaurativo, ¿no? Entonces, como siempre vamos facilitador y cofacilitador, lo invité al papá a salir. Padre de familia, lo invito a salir, cálmese y después ingresa, si usted desea, para seguir en este proceso que hemos dicho que va a ser enmarcado en el respeto y la escucha. El papá sale, habla con el cofacilitador y yo en un momento también salgo, ¿no? Porque yo soy la que le hice la entrevista. Y le expliqué al papá, le dije, señor padre de familia, hemos quedado en estos acuerdos, no es obligatorio que usted esté, pero si desea continuar en este proceso, le pido respeto y escucha. El papá dijo, bueno, voy a hacerlo. Ingresó nuevamente. Y en todo el proceso que se desarrolló, fue increíble porque tanto el profesor que reconoció algunas acciones que sí había cometido, y los papás que también se dejaron llevar por las malas informaciones de otros papás, o porque comprendieron mal la información de sus hijos, no supieron escuchar adecuadamente, reaccionaron y quisieron hacer el problema grande, llevar a distancias, convocar a medios de comunicación, que es lo que normalmente hacen en Bolivia, ¿no? Filman y salen en las redes sociales, medios de comunicación, cuando son problemas en contextos educativos. Terminamos el proceso con acuerdos entre disculpas, entre mejorar aspectos tanto del profesor como de los papás y cómo deben hacer el acompañamiento con sus hijos. En un momento que vamos redactando los acuerdos, el papá que era más agresivo, que lo quería golpear al profesor, lo veo disculpándose del profesor. Ojo, no es el objetivo de la justicia restaurativa el perdón, pero en el proceso se puede dar. ¿Y será? Entonces todos los papás se pedían disculpa, profe, discúlpeme, y el profe también, los profesores, y todos quedaron como que contentos de este proceso y agradecieron por la forma de cómo se puede solucionar un conflicto desde este enfoque de justicia restaurativa. Y posteriormente ya capacitamos a los profesores para que ellos tengan estas habilidades y capacidades de solución de conflictos desde este enfoque restaurativo. Creo que es una de las experiencias que son últimas en estos últimos años que hemos tenido, de muchas otras más que se puede contar, de que han subido videos al Facebook,
que se han golpeado, que han filmado videos golpeando a otro estudiante y hemos tenido buenos resultados, pero ojo, no olvidarse hacer el seguimiento, porque a veces es ahí donde cometemos también muchos facilitadores de justicia restaurativa el error. Realizamos el proceso restaurativo y lo dejamos y ahí quedó. Y nos olvidamos del seguimiento posterior. Esa es la experiencia que yo les puedo compartir, una de las tantas que vivimos acá en Bolivia en distintos contextos educativos. Gracias, Mari. Gracias, Laste. Olvidé que tenía apagado el micro. Le cedo la pregunta entonces final ya a Virginia y después les comento que estamos abiertos a preguntas que quieran hacer. Yo voy a centrarme en un par de personas que teníamos, bueno, que participaron en el programa Reconexión para Privados de Libertad. Bueno, este programa estaba diseñado para trabajar solo con personas ofensoras de delitos muy graves. Es decir, no planteaba la reunión con la víctima. Sí que es cierto que cada interno, cada persona que estaba en el programa tenía que elaborar al final su plan de reparación del daño. Y como parte de ese plan de reparación del daño, algunos de ellos pues quisieron intentar reunirse con su víctima. Lo que voy a destacar es de dos personas porque demuestra un poco cómo en los programas individuales tú lo que realizas es un acompañamiento. Tú presencias un poco ese cambio, ese punto de inflexión que lleva a las personas a empezar a reflexionar sobre lo que han hecho, sobre por qué están ahí y sobre cómo ven el futuro, ¿no? Y cómo ese proceso va acompañado de determinados productos que tú ni siquiera les pides, ¿no? Porque no les pedimos que realicen trabajos, bueno, a veces pues que lean algún texto o cosas así, pero trabajos no. Y en concreto, esta persona, pues, y bueno, y cómo la justicia restaurativa incluso potencia cualidades que tenían que, abandonadas, ¿no? Esta persona en concreto lo que pasó es que descubrió eh, que tenía dotes para hacer poesía. Escribía poesías muy divertidas, ¿no? Y entonces escribía poesías sobre justicia restaurativa. Voy a intentar compartir una que escribió, no sé si se va a poder leer bien, pero vamos a intentarlo. Y luego os diré un poco el proceso que siguió después. Está por partes, no es que sea la mejor poesía, la mejor... A ver, él dice, igual que J.R. en Dallas, es mayor ya, porque lo de Dallas y J.R., un amor he conocido, justicia lleva por nombre y restaura su apellido. Todo empezó casi en broma. Fue el que dijo que no había entendido nada, pero que le había caído bien, sin imaginar siquiera que se pudiera pagar de ninguna otra manera. La justicia punitiva eso solo conocía, y yo de muy acostumbrado pensé que lo merecía. Pero ya van años preso y de tanto ir a la fuente uno acaba hasta aprendiendo qué es lo mejor para la gente. En la primera parte es que está por partes. Dejo de compartir. Sigo, ¿eh? Es que tiene dos partes. Está por partes. La segunda parte... Perdonad porque lo tenía que haber escaneado, pero ahí. Bueno, él sigue. Si de verdad, si de verdad se pudiera compensar alguna vez, esto merece la pena, dijo un juez. Y si ningún juez lo dijo, será desconocimiento, pues con informarse un poco será de ese pensamiento. A quien no amarga un dulce no fue Adán y su manzana. Si eres buen profesional, la justicia más humana, eh, una justicia más humana. Sus efectos positivos se ven en muy poco tiempo. Y estas palabras sinceras, ay, me he liado, bueno, es que he puesto la segunda. Ay, vale. A ver, bueno, era un poco para que vierais, porque sí que es muy larga y no me quiero enredar. Era un poco para que vierais que en ese proceso de reflexión, algunos internos les daba por escribir poesías y reflejaba un poco ese ver una justicia restaurativa como mucho más legítima, ¿no? Y nosotros no entramos en el programa diciendo tenéis que cambiar, diciéndoles que es justicia.
no prejuzgamos, no imponemos nuestros valores, ¿no? Sino simplemente realizamos ese acompañamiento para que ellos decidan cuál es la justicia a la que quieren adherirse, ¿no? Y en ese proceso de acompañamiento, esta persona no solo realizó estas poesías, que hay unas cuantas más, sino que incluso pues, solicitó, como parte de su plan de reparación del daño, reunirse con la víctima. Como anécdota, quiero decir que él estaba obsesionado con el tema del perdón, pero para que vierais, él decía que el perdón era muy fácil y que él no iba a pedir perdón, porque el perdón entendía que se puede pedir sin sentirlo. Y yo le decía, pues claro, está clarísimo. O sea, tú tienes que ser consciente de ello, ¿no? Nos pilló en plena pandemia, fue un acompañamiento un tanto diferente porque tuvimos que hacerlo online, muchas de las partes con la víctima, porque la víctima vivía en otro lugar, él estaba dentro del centro penitenciario de Burgos, y fue muy divertido porque en el momento del encuentro conjunto llegó un momento que le dijo, me gustaría pedirte perdón. Efectivamente, como dice el Axte, no es un objetivo de la justicia restaurativa, pero sí que es una consecuencia beneficiosa. Que además yo me le quedé mirando como diciendo, lo que ha sufrido diciendo que no iba a pedir perdón, y también lo sanador que es para la otra persona. Y también he puesto este ejemplo porque también a veces nos obsesionamos, ¿no? La otra persona era un cajero de un banco, una persona que trabajaba en un banco, que además recuerda que ese día ni siquiera tenía que estar en el banco porque estaba de vacaciones. Lo que pasa que fue a buscar a un amigo que sí que estaba trabajando para ir a tomar un café y justo entró esta persona a atracarle. Y claro, yo estaba obsesionada porque, claro, en las reuniones preparatorias tú buscas las necesidades, las expectativas de la persona. Pero claro, me di cuenta que este chico ya no se sentía víctima, habían pasado bastantes años, creo que eran 7, y yo estaba obsesionada con intentar ver cuáles son sus expectativas. Y llegó un momento que dije, claro, Virginia, sus expectativas no son las que tú te piensas porque no se siente víctima. Entonces este chico sí que me dijo que había pasado mucho tiempo, que había asumido que ya lo había olvidado, que había pasado su sentirse víctima, pero que le parecía interesante reunirse con esta persona para explicarle pues, el cúmulo de desgracias que hizo que él se convirtiera en víctima y un poco para ver cómo era esta persona y si había cambiado. Entonces, el acuerdo reparatorio, que todos piensan, mis jueces y mis fiscales, los que me apoyan, piensan que es dinero, fue que cuando salgas de la cárcel quiero que cambies, no solo por que nadie vuelva a ser víctima, sino por ti, para que puedas rehacer tu vida. Esta persona había estado 15 años entre entrando y saliendo, pues como 15 años en la cárcel. ¿Vale? Entonces creo que son esas historias, he compartido porque son esas historias que cuando dicen, no, personas reincidentes no pueden cambiar, actualmente está fuera ya, eh, pues está haciendo varias cosas, está trabajando, está intentando recuperar su vida. Cuando dicen que las personas no pueden cambiar, sí que pueden cambiar. Lo que pasa es que hay veces que tenemos que ayudarles más de lo que nos pensamos, porque a veces se tropieza en la misma piedra más de una vez, y de dos, ¿no? Entonces, igual que un médico ante una enfermedad incurable no se rinde, yo creo que no nos debemos rendir. He querido compartir eso y también os puedo dar, por ejemplo, a otra persona que descubrió durante el programa de justicia restaurativa algo no restaurativo, pero que le ha ayudado a transformar su vida, pues que se le daba bien la cocina. De hecho, trabajaba en cocina cuando estaba en el programa y nos surtía de dulces durante el programa. Siempre venía con algún dulce. Entonces, cuando le hicimos una pregunta, ¿cómo te ves en el futuro? Él contestó, la verdad es que para mí es una respuesta que yo la enmarcaría, por el delincuente que dejó la cocaína por la harina. Actualmente, gracias a esa justicia transformadora de la que hablaba, pues conseguimos que a través de la sociedad científica empezar a trabajar en una pastelería, que además en España hay mucha falta de personas que tengan formación y sepan trabajar, y a fecha de hoy sigue trabajando allí. Y es una persona que entró porque traficaba con drogas y durante su estancia en la cárcel se hizo el jefe. Eso de que las cárceles son escuelas de delincuentes es una verdad, pero una verdad muy clara. No, ojo, y no soy abolicionista, soy minimalista, pero bueno. Y con víctimas podríamos contar tanto Marilina como Laste, como yo, muchas, ¿no? Yo solo me quedo con una chica que dijo que era la primera vez que le daban la oportunidad de hablar y que podía ser escuchada, ¿no? Ese empoderamiento que dan a las personas en la justicia restaurativa.
Eso he querido compartir. Siento lo de la poesía, si alguien está interesado se la envío por correo. Tiene tres partes, pero es muy graciosa. Él va contando cómo, porque él no sabía que existía esa justicia restaurativa, que es una justicia de lógica, porque el que hace daño debe reparar el daño, y que cuando es el momento que todos los jueces la empiecen a conocer y que les empiecen a ayudar a aplicarla, ¿no? Y a asumirla. Gracias, Mari. No sé si tienen preguntas. Bueno, veo que no No, hay preguntas en el chat. Eh, no sé si alguna de las personas o que quieran quiere compartir intervenir, alguna reflexión, alguna quieren experiencia. compartir algo, sí. Si quieren compartir, estamos abiertas. Qué pena, porque a mí me Ya, gusta. Ay, Yasmín, sí. qué bien, gracias. Yasmín, A mí- bienvenida. gracias. A mí me gustaría agregar como uno de los retos, ustedes como expertas dirán, pero el que no nos quedemos únicamente con la primera pincelada que nos dieron de justicia restaurativa, porque hay ocasiones en que las personas que nos hablan de justicia restaurativa, como bien lo han platicado y explicado, no son realmente restaurativos o no tienen un programa o un proyecto o incluso Información. bien enfocado en qué consiste. Y luego, como nada más nos dicen ello, pues y si ya no buscamos, entonces nos quedamos con la idea de que, y me acuerdo mucho, Virginia, lo primero que platicaban, que si van a un centro penitenciario y dicen que les pusieron a hacer este ejercicio, pues ya eso consideran que es restaurativo porque hay algo nuevo y no es así. Y que si vas a aplicar la justicia restaurativa, lo hagas con el corazón, con conocimiento y con pincitas, porque estás trabajando con vidas. No sé si la que voy a comenzar Gracias, qué bueno, qué buen totalmente de aporte. acuerdo. Muy buen aporte. Primero, muchas veces hay personas que forman en justicia restaurativa y no tienen la formación ellos y ellas. Eso es lo primero. Y lo segundo, tampoco podemos ser tan estrictos porque es un aprendizaje continuo. Yo tengo un blog desde el año 2013 y hay veces que leo cosas y digo, no me reconozco. Digo, pero ¿y cómo podía escribir yo eso? Y yo diría, esta parte de mí está tonta, ¿no? Pues es un proceso de aprendizaje y poco a poco vas aportando y haciendo más conocimientos, ¿no? Entonces creo que tienes toda la razón. Y eso de entrar y entender que es algo serio, lo que has dicho. Trabajas con personas. Totalmente. Hay un, ay, perdón, No, no, hay un comentario de María René Quisper Ortiz que dice, yo creo que la justicia restaurativa es como nos comunicamos y cómo escuchamos a ambas partes. Gracias por compartir sus conocimientos. Muy agradecida, María René. yo tengo un comentario. Me ha recordado mucho a mi maestro Howard Zen. Al final, la justicia restaurativa trata de relaciones, ¿no? De todos estamos en relación y desde que nacemos nos relacionamos con otras personas. Y en ese saber estar y saber comportarse nos tenemos que guiar por el respeto, ¿no? Y cuando algo de eso se rompe, es cuando pues aplicaría la justicia restaurativa para construir, fortalecer o reparar comunidad. Claro que yo siempre me centro en reparar, pero las que he hablado de construir comunidad, Marilina también. Alexis nos escribe, hola, si se puede participar. Sí, claro. ¿Querés participar, Alexis? Adelante. Hola. Adelante. Sí, hola, buenas tardes con todos. No tengo la cámara, solo esta vez, creo que sí ahora. Sí, ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Alexis Quito, psicólogo, especialista en procesos restaurativos de acá de Perú, Lima. Bueno, soy un convencido y una persona de que ejecuta este tipo de experiencias acá en Perú. Uno de los pioneros que viene y convencido de que sí, sí se puede trabajar. Bueno, es una lástima que, bueno, acá en Perú solo se ha trabajado con casos leves y moderados,
no hemos llegado a trabajar con casos graves, ¿no? Como femicidio, en fin, casos muy graves, ¿no? Y solamente con menores de edad. El que habla realiza procesos de mediaciones, realizado mediaciones, procesos restaurativos espectaculares, que por poco uno tiene que controlarse con los resultados de emoción, de las emociones que tienen los resultados y los aprendizajes para uno como facilitador, así como para la víctima y el adolescente infractor, ¿no? Son lecciones aprendidas que le va a durar para toda su vida. Eh, Aquí en Perú todavía no se está ejecutando lo que es el Código de Responsabilidad, la parte de las mediaciones, pero sí particularmente donde yo trabajo en los centros juveniles de medio abierto, se viene ejecutando programas de reparaciones, pero todavía no exactamente con la víctima, sino de manera simbólica, ¿no? De manera simbólica, los adolescentes que aceptan responsabilidad, que desean reparar el daño, eh, realizan actividades en su comunidad, en asilos, en, en albergues, en comedores populares, ayudando a su comunidad. Pero el objetivo no es hacer la actividad, sino realmente que sientan que están reparando de alguna manera el daño que han causado, ¿no? Eh, Nada, felicitar, creo que a todos los que están participando y sobre todo a los ponentes. Siempre leo yo a Virginia, sus artículos son inspiradores, y además me reflejo ahí en esos artículos y en sus pensamientos que encaja totalmente, ¿no? Entonces, nada, a seguir propiciando en todos los países, ¿no? En Bolivia, también viajé a Bolivia un tiempo, ¿no? Donde se están haciendo estos procesos, ¿no? A seguir impulsando, todos los que estamos acá creo que estamos convencidos sobre esto y hay que seguir impulsando. Eso de mi parte, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. No, gracias a vos por tu intervención, Alexis. ¿Y alguien más quiere hacer algún aporte? Mari, bueno, preguntaba yo, Giovanni, materia de justicia restaurativa que considera la perspectiva de género e interseccionalidad. Claro que no es lo mismo trabajar con mujeres privadas de libertad que con hombres, por ejemplo. No, no conozco ahora mismo que toque específicamente ese ámbito. Si alguna de vosotras lo conocéis, por favor. Tendría que buscar, déjame buscar, porque sí que por ahí he leído a Fania Davis, que es una defensora, toca más el tema de la raza, pero estoy pensando, Fania Davis quizá, pero no tengo ningún libro en acceso abierto, tendría que buscar. Es que pregunta por bibliografía. Y luego María René habla perdona María René, te había puesto el enlace, pero el primero es el enlace a la página de la Sociedad Científica, el segundo es www.lajusticiarestaurativa.com, es mi blog. Luego también puedes encontrar algunos artículos en una página que se llama Lower 3, pero no tengo el enlace aquí, ahora te lo busco. Pues eso que me estás pidiendo, Giovanni, yo no conozco, pero déjame investigar y si eso te digo, ¿vale? No sé si alguna de mis compañeras conocen algunos Mari o Las Peñas. No, porque si No, mal no ¿verdad? interpreto es lo que estás buscando es en cuestiones de género, Sí, ¿sí? sí. Hola, no sé si pueda participar. Sí, 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 claro. por favor, sí. Y bueno, pues hola a quienes estamos aquí en la sala Zoom. Yo estoy en Tlaxcala, México. Soy facilitadora privada de resolución de conflictos. He trabajado con personas privadas de la libertad. Y justo sí me parece importante mencionar que no solo es saber o tener conocimiento sobre justicia restaurativa o incluso sobre mecanismos alternos de solución de conflictos, cuando de manera personal no se tiene procesos también de trabajo, de sensibilización, de conciencia e incluso del trabajo de las propias violencias. Porque en México sucede mucho que hay personas que
se ostentan como especialistas y también en mi estado en materia de violencia de género cuando son violentadores en sus espacios privados o también conocidos como violentadores en muchos sentidos en el mismo espacio laboral donde dan cursos para la prevención de la violencia, ¿no? Entonces sí creo que el lenguaje, la sensibilización, la conciencia y el trabajo personal es importante porque si no se va a traer ciertos vicios en el sentido de, por ejemplo, pueden cambiar las leyes o pueden incorporarse mecanismos que sean alternos para facilitar el acceso a la justicia, pero al final no creo que sean funcionales cuando repetimos como estos mismos procesos que pasan en la violencia de género. Por eso mi pregunta iba en el sentido de saber si hay bibliografía, porque en México es muy poca y incluso tocan como algunos temas, pero no profundizan en el tema de la interseccionalidad, porque sabemos que las personas que están privadas de la libertad, pues también les atraviesan muchas intersecciones y que no es lo mismo, si tan solo miramos que no es lo mismo ser mujer u hombre estando privada de la libertad, pues también mirar que hay personas en distintas condiciones pero también con intersecciones distintas, que me parece que ahí todavía estamos como en un desfase, por lo menos en México o en mi estado, que yo también no he visto que se trabaje en tema de justicia restaurativa a profundidad y que es la misma crítica que hago al tema de las mediaciones y conciliaciones, porque muchas veces no se diferencian estos mecanismos y se termina interviniendo y dando solución por parte de quienes facilitan, pero peor aún, sin una perspectiva de género, que eso nos lleva a caer en una justicia tradicional aun cuando utilicemos un mecanismo alterno. Entonces, por eso es que mi insistencia en saber si en algún otro espacio, alguna otra compañera o compañero conoce bibliografía, a mí sí me gustaría tener acercamiento porque sí creo que estamos en un riesgo si es que, em, digamos, se permite que se sigan llevando procesos restaurativos solo desde el conocimiento, sin procesos previos personales. Muchas gracias. Y un gusto verte, Virginia. Yo te sigo en las redes siempre y cuando tengo oportunidad de escucharte estoy. Siempre aprendo de ti y por supuesto de todas quienes estamos en los espacios. Mira, Giovanni, yo, a ver, como bibliografía específicamente, eh, no, acá en Argentina, que yo sepa, no existe. En cuestión de justicia restaurativa lo desconozco. Lo único que puedo decirte es que en el caso de las violencias, se ha implementado como moda el taller, hay que mandarlo a hacer un taller de masculinidades, como si fuera que con un taller se va a resolver todo. Y en eso te entiendo, porque eso se gestiona en muchos lugares con nada de éxito, porque son reincidentes y, y en realidad rige para los victimarios mucho la justicia tradicional. Poco se tiene en cuenta las víctimas, cuando en realidad las víctimas son lo más importante, pero también estas personas. Y estas personas cuando llegan a estar privados de libertad o con las medidas de prohibición de acceso y acercamiento y demás, tampoco es trabajado, tampoco se le exige un tratamiento, se le exige un apoyo psicoterapéutico o algo que contribuya realmente a ver cuál es su cuestión, ¿no? Para ir un poquito más al fondo del problema. Entonces, yo creo que es algo que nos está faltando en muchos lugares y entiendo realmente lo que preguntas, pero tendríamos que investigar un poco más a ver si hay algo que realmente concuerde con la mirada desde la justicia restaurativa, porque si no caemos, como vos decís, dentro de lo punitivo.
Yo no sé si me vais a escuchar bien porque pone que mi recurso del sistema es deficiente, no sé por qué. Lo único que sí que te puedo decir, tengo algún aporte, pero no es bibliografía concreta. Yo cuando hice los cursos para especializarme en violencia sexual y de género, sí que nos dieron ciertas indicaciones de cómo, a ver, todos sabemos cómo hacer preparaciones de procesos restaurativos, pero sí que precauciones tener cuando estás hablando con una persona que ha sufrido violencia sexual o violencia de género, qué hacer, respetar los tiempos, qué cosas complementarias pueden ayudar a que se sienta segura. Eso sí que lo tengo pues tomado con apuntes, breves pinceladas, entonces eso sí que te lo podría compartir, pero claro, no es bibliografía, es parte de un curso. Sí que vamos a hacer un curso, prometo que vamos a hacer un curso precisamente sobre todo para trabajar pues las violencias, ¿no? Y que hay, aunque no sé si es directamente un enfoque de género, sí que creo que tienes un enfoque de distinción, ¿no? No es lo mismo trabajar con una víctima de un hurto que una víctima pues, que ha sufrido violencia sexual o un familiar que a su padre le han desaparecido, le han matado, ¿no? Eso es lo único que sí que te podría decir. Laste creo que está compartiendo. Gracias. Ah, sí, Laste, si quieres puedes presentarlo tú. Laste. Está silenciada Laste. Hola, hola. Bueno, a ver, tenemos acá un flyer para que puedan compartir en distintos lugares al curso de formación e introducción a la justicia restaurativa como paradigma y movimiento social. Va a comenzar del 3, 6, 10 y 13 de febrero del 2025. Vayan reservando su cupo. Va a estar avalado y certificado por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de Burgos, España. Esperamos que puedan participar. Bienvenidos, ya les vamos a mandar también el formulario de inscripción y para que vayan registrándose y también haciendo el depósito para participar de este curso que estamos iniciando con pie derecho en el 2025. Quedan todas y todos invitados y los esperamos. ¿Hay algo más, Virginia? Sí, Adelante. yo creo, quería aportar que la idea es empezar con un curso introductorio para dar la posibilidad a aquellas personas que no saben de justicia restaurativa o que quieren conocer un poquito más, porque yo creo que ya todo el mundo más o menos conoce, pero no en profundidad, para luego avanzar a especializaciones, que esa es la idea, ¿no? Yo quiero transmitir los conocimientos que aprendí, por ejemplo, con víctimas de violencia sexual, Marilina también tiene conocimientos tú misma o en educación, ¿no? Creo que es el principio de más cosas, ¿no? Porque creo que la idea es compartir, porque en los cursos no solo se aprende, sino que también las personas que estamos dando los cursos también aprendemos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Giovanni es, claro, me siento identificada al 100%, todo lo que ha dicho, ¿no? Los procesos de quienes son facilitadores, ¿no? Nos queda mucho, pero creo que lo bueno es que estamos aquí los y las artesanas, ¿no? Y creo que eso es importante. Si queremos que el mundo cambie, depende de nosotras y de nosotros. No sé si quiere decir algo más, Mari. Oh, Sí. yo les quiero agradecer por la participación y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Giovanni, yo voy a estar me voy a poner a investigar un poquito, a ver si acá desde Argentina encuentro algo. A veces surgen algunas cosas bastante interesantes desde algunas sociólogas que conozco y con las cuales tuve la oportunidad de formarme en género y diversidad. Entonces, y son bastante restaurativas. No hablan específicamente de justicia restaurativa, pero tienen toda la idea con respecto a ese tema. Así que voy a investigar un poquito y bueno, seguramente te lo voy a hacer llegar, por lo menos para que lo puedas googlear o para que lo puedas investigar un poco más. Yo creo que igual es momento que Giovanni empiece a hacer ella bibliografía. Creo que te tienes que lanzar. Sí, Creo, porque tienes los conocimientos, tienes la inquietud. Creo que tiene es unas ideas claro. espectaculares. Yo te animaría a escribir, porque creo que
que es importante, ¿no? Y creo que muchas personas te lo van a agradecer. Sí, creo que es reto, ¿no? Para todos los que estamos participando. Si estamos ya en este movimiento social, comenzaremos a escribir, aportar y dejar huella sobre lo que es la justicia restaurativa. Yo lo veo también como un reto para cada uno de nosotros, porque a veces lo dejamos, ¿no? Lo dejamos ahí, en nuestras experiencias, pero se puede generar más movimiento compartiendo y generando bibliografía, como dices, Virginia. Claro, es que creo que esta red de personas que estamos implicadas, que estamos comprometidas con la ética y las buenas prácticas, no se debe perder, porque así no vamos a permitir que manoseen, no sé si entendéis la palabra, es muy española, manoseen, malutilicen la justicia restaurativa, ¿no? Así yo dejaré de estar en revolución restaurativa, que llevo ya tantos años, que ya es momento que pase a ser solo utópicamente realista. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y brevemente estamos en contacto. En un Y tiempo no muy largo estamos en contacto. gracias, Giovanni, Yasmín, Alexis y todas las demás personas que están ahí, a los Gracias a que han todos. escuchado en Facebook. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación, que yo me iba a ir sin parar la grabación. Y desde la Gracias a Sociedad todos, a Científica todos. de Justicia